Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Quiero hablarte en este día bajo el tema: la bendición viene de Dios. ¿Cuántos creen eso? La bendición viene de Dios. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Te pedimos que nos hables en este día. Nos has ministrado, nos has tocado, Señor, y ahora creemos que en tu palabra hay verdad que necesitamos el día de hoy. Háblanos de una manera práctica, ilumina nuestro entendimiento, y al aprender un poco más el día de hoy de la vida de Abraham, que podamos aprender de sus errores y también de sus grandes logros, que aprendamos sobre todo de su fe en ti, porque esa fe es la clave. Háblanos en este día y enséñanos a esperar en la bendición que viene de ti, porque la verdadera bendición solo viene de ti, Señor. Háblanos en este día, es en tu nombre que lo pedimos. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. La bendición viene de Dios. Como cristianos, cada vez que nos reunimos y convivimos y tenemos este hermoso tiempo en compañía, vamos creando una manera de hacer las cosas, es decir, vamos juntos desarrollando una cultura compuesta de costumbres y compuesta de palabras y de preferencias y de ciertas maneras de hacer las cosas. Dentro de la vida del cristiano hay un lenguaje particular que es influenciado por la verdad de la palabra de Dios, pero que va creando una manera de platicar. A veces usamos palabras como amén, santo, gloria, nos llamamos hermano y hermana. Y ese lenguaje enmarcado por la verdad bíblica realmente va fundamentado tras creencias y convicciones que tú y yo compartimos como hijos de Dios. Sin embargo, la realidad es que en muchas ocasiones repetimos expresiones cristianas, aunque sean expresiones bíblicas, sin antes entender su significado. Y como todo en la vida, cuando se repite una palabra o se expresa sin comprender el significado, esa palabra o esas palabras con uso frecuente pueden ser diluidas, pueden reducirse a palabras que pierden su peso. Una de las palabras que usamos mucho en la iglesia, que por el sobreuso la hemos diluido, es la palabra bendición. ¿Cuál palabra? Bendición. Cuando tú hablas con un cristiano, si hablas con él por lo menos 5 minutos, te va a mencionar de alguna u otra manera la palabra bendición. Quizá te va a saludar o se va a despedir con un Dios te bendiga. Te va a decir: espero que la bendición de Dios esté sobre ti, tu vida, tu casa. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendecido. ¿Y usted, varón de Dios? Bendecido también. Y hemos repetido tanto esta palabra, pero no sé si del todo hemos comprendido su significado. Creo que una pregunta importante para nosotros el día de hoy es: ¿qué significa la palabra bendición? Y en el contexto de nuestra persona, ¿qué significa ser una persona bendecida? La Biblia nos enseña que la bendición viene no de la tierra, la bendición viene no de una economía, la bendición viene no de un mercado de comercio. La Biblia nos enseña que la bendición viene de Dios. Si tú crees eso, di amén.
Y contrario a la opinión popular, la Biblia nos demuestra que ser bendecido no significa necesariamente que tienes mucho, o que tienes todo lo que quieres, o que tienes en abundancia. A lo contrario, la Biblia nos dice que ser bendecido es tener a Dios. La persona realmente bendecida es la persona que tiene a Dios y que ha aprendido a deleitarse en Dios, y es aquella persona en quien Dios también se deleita. Ser bendecido significa tener comunión con Dios. Y debido a esa comunión con Dios y esa unión que tengo con Dios por medio de Cristo Jesús, la bendición de Dios se materializa en mi vida. ¿De qué manera? Dios me provee, Dios me protege, Dios me guarda, Dios se preocupa de mí, Dios me favorece, y Dios encuentra en mí un placer porque le estoy sirviendo y estoy cumpliendo su propósito. Es ahí donde ya la bendición de Dios se materializa. Pero creo que en el mundo cristiano nos enfocamos tanto en esa manifestación de la bendición de Dios en el sentido de provisión y de prosperidad, que hemos reducido la bendición de Dios a solo prosperidad material, a tener posesiones. Y vuelvo y te reitero, aunque las prosperidades y las cosas que Dios nos da son parte de su bendición manifiesta en nuestras vidas, la bendición es más que eso. La bendición nuevamente es tener a Dios. Y vamos comprendiendo a lo largo de la Biblia que una persona bendecida tiene una perspectiva más espiritual que terrenal, más espiritual que carnal. Enfatizo la palabra más porque no significa que no nos importe lo terrenal, que no nos importe lo físico. Claro que nos importa y claro que es importante, pero la persona verdaderamente bendecida piensa primero en lo espiritual. ¿Cuánta gente espiritual dice amén? El verdadero hijo de Dios mira primero lo espiritual, lo interno, antes que ver lo material, antes que ver lo externo. Y es por esto que un hijo de Dios puede estar sufriendo y declarar: soy bendecido. Puede estar pasando por una prueba y decir: sigo siendo bendecido. Quizá ahorita la bendición de Dios no se ha manifestado en las áreas de mi vida que yo quisiera, pero eso no significa que su bendición no esté conmigo. Si lo tengo a Él, soy bendecido. Si tengo su favor, todo va a estar bien y nada me va a faltar. Si hay un personaje, un protagonista en la Biblia que nos enseña cómo vivir una vida de bendición de parte de Dios, ciertamente es el gran padre de la fe, Abraham. Abraham fue un hombre que aprendió a recibir la bendición de parte de Dios, a esperar en la bendición de Dios, aunque a lo largo de los procesos de su vida cometió errores y por momentos quiso precipitar el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Sin embargo, es honrado como uno de los grandes héroes de la fe porque aprendió a esperar en la bendición de Dios y comprendió que más que producir una prosperidad humana, él quería la bendición divina que viene de parte de Dios. Y en Génesis capítulo 13 encontramos a este punto, o entramos a este punto en la vida de Abraham, en el cual él es retado por medio de una relación muy importante en su vida, su relación con su sobrino Lot, a quien él amaba y cuidaba casi como que fuera su hijo. En un momento de tomar una decisión difícil, digamos en una encrucijada, Abraham y Lot ya no caben en el mismo espacio, han crecido, tienen grupos numerosos, grandes de pastores, mucho ganado, y tienen que elegir: o repartimos la tierra, uno de nosotros se va, ¿cómo le vamos a hacer? Y en este acto de tomar una decisión, Dios nos presenta en el ejemplo de ellos dos decisiones que constantemente el mundo nos presenta. Cuando tengo una necesidad, cuando quiero algo, cuando busco esa bendición, ¿voy a producir la prosperidad en mis propias fuerzas o voy a aprender a esperar en la bendición que realmente viene de parte de Dios? Abraham es un ejemplo de tomar esa decisión correcta y esperar en la bendición que viene de parte de Dios. Pero quiero ser honesto contigo que Abraham no aprendió a confiar en Dios de esta manera inmediatamente. Fue un proceso. Toca al que está a tu lado, anímalo y dile: fue un proceso. Fue un proceso, porque tú estás escuchando
que yo te hablo de Abraham y te desanimas, dices, wow, Abraham, qué hombre más recto, ¿verdad? Más íntegro, más justo, más paciente, más fiel, más entregado, más comprometido. Pero esto no es todo, tenemos que leer el contexto para que te des cuenta que fue un proceso. Di conmigo, fue un proceso. Abraham no aprendió a confiar en Dios de manera inmediata, sino que antes de confiar en Dios, primero trató de confiar en sus propias fuerzas. Y antes de que podamos ir a Génesis 13 y desglosar nuestra historia del día de hoy, déjame recapitularte el contexto del capítulo anterior. En Génesis capítulo 12 inicia el capítulo con el gran llamamiento de Abraham. Este hombre casado con su mujer Sarai, que era estéril, eran ancianos y ya estaban establecidos en una tierra llamada Harán. Habían salido juntamente con el padre de Abraham de Ur de los Caldeos en camino a Canaán, pero se detienen en Harán y ahí hacen sus vidas. Y aunque el hermano, uno de los hermanos de Abraham había muerto, su sobrino Lot entra a ser parte de su familia inmediata y Abraham lo ve casi como un hijo. Mientras están ahí ya estableciendo sus vidas, aunque no pueden tener hijos, hay figuras de hijos en la vida de Abraham. Y él parece aparentemente estable, cómodo. Pero Dios llega en el capítulo 12 y lo llama por nombre y le dice, deja tu casa, tu parentela, todo lo que conoces, toma tu familia y sígueme a una tierra que yo tengo para ti. Entonces establece un pacto con él y le promete una herencia, le promete un hijo, le promete descendencia, que hará de él una nación grande, que lo va a proteger, que lo va a bendecir y que por medio de él va a bendecir a las naciones. Y lo más extraordinario es que Abraham sigue a Dios en fe, en obediencia, sigue a Dios. Pero no todo fue color de rosa, no todo fue perfecto. Dice la Biblia que después de seguir a Dios llega hambre a Canaán. Y hay hambre y hay necesidad y Abraham se empieza a desesperar y dice, bueno, Dios me dio una palabra, Dios me dio un pacto, pero mira a mi alrededor, hay hambre, hay necesidad, tengo que hacer algo por mi familia, tengo que hacer algo por mis seres queridos, tengo que hacer algo por mis criados y mis siervos, mi ganado. Y en lugar de esperar en Dios, en lugar de consultar con Dios, ¿qué hace Abraham? Abraham mira que en Egipto hay mucha prosperidad y se precipita y se va para Egipto y en camino a Egipto Abraham se detiene y mira a su esposa Sarai y sabe que Sarai era muy hermosa, muy bella y le dice, mira, amada, tengo que decirte algo, cuando lleguemos a Egipto ya tengo el don de la sospecha de que Faraón o sus siervos, alguien te va a querer, te van a anhelar, que si te matan o me matan a mí por causa tuya, por quedarse contigo, hagamos un plan. Fíjate, Dios versículos antes lo llamó, le dio promesas, caminó con él, pero aquí Abraham se precipita y actúa en sus fuerzas y le dice a Sarai, cuando lleguemos a Egipto vas a decir que eres mi hermana, yo voy a decir que eres mi hermana y así todo va a estar bien. Y cuando llegan a Egipto, los siervos de Faraón la ven, que es hermosa, que es bella, la toman, se la traen a Faraón y Abraham cree que con esto ha salvado su vida. Pero luego dice la Biblia que Dios envía plagas a la casa de Faraón y Faraón se da cuenta que este es un trato de parte de Dios y manda a llamar a Abraham y le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste y me dijiste que es tu hermana y no tu mujer? Mira lo que nos ha sucedido. Y le pide a sus siervos que los saquen de ahí. Aquí vemos a Abraham no actuando en fe, no esperando en Dios, sino a lo contrario, eligiendo tratar de producir su propia prosperidad. Pero la gracia de Dios, alguien diga la gracia de Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su gracia? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos metido en situaciones estilo de Egipto, donde impulsivamente hicimos cosas, nos metimos en situaciones, abordamos situaciones que no teníamos que pasar, nos metimos en lugares en los cuales no teníamos que estar, pero la gracia de Dios no nos abandonó, Dios no nos deja. Y escúchame, Abraham sale de Egipto no por su ingenio, no por su estrategia. A lo contrario, si Faraón se da cuenta de lo que Abraham hace sin la intervención divina, probablemente lo mata y destruye a toda su familia. Pero por la gracia de Dios y por el favor de Dios sobre su vida, Faraón reconoce y lo envía y lo bendice.
Dios los saca de esa situación. Y en esa situación, en ese proceso, Abraham aprende ciertas lecciones. Aquí está la primera lección que Abraham aprende. Abraham aprende que incluso cuando tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. Que aun cuando tú y yo, porque así somos tú y yo, literal el domingo Dios te habla y te da una palabra vega, y el lunes si hay hambre se te olvida todo. ¿Sí o no? Ya el lunes decimos, Dios, si tú no nos bendices voy a tener que ir a agarrar un préstamo, voy a tener que ir a hacer esto, voy a tener que ir a acudir a otro lugar. O sea, versos anteriores, Dios le está declarando a Abraham sueños, visión, propósito más grande para su vida de lo que él quería para sí mismo. Pero cuando viene hambre se desespera, se precipita, y Dios le enseña a Abraham: incluso cuando tú eres infiel, yo permanezco fiel. Incluso cuando tú olvidas las promesas del pacto, yo no olvido mis promesas. Pero hay algo más, y cerramos ya el contexto para entrar al capítulo 13. Hay algo más que te tengo que enseñar. No solo Dios le enseña a Abraham que cuando él es infiel, Dios permanece fiel. Y no solo le enseña a Dios su lealtad a Abraham y su lealtad al pacto. Escucha, Dios también lo bendice. Ve conmigo a Génesis capítulo 12, verso 14 al 16. Mira lo que sucede en Egipto. Dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo, nota esto, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces dice la Biblia que por causa de Sarai, Faraón le da a Abraham muchísimo ganado, muchísimas riquezas. De alguna manera Faraón, creyendo que Sarai era hermana de Abraham, trata como de comprársela, como un precio de novia, y le dice: toma todo este ganado, estas cosas. Pero después del trato de Dios con Faraón, después de las plagas, después de que Dios saca a Abraham y a Sarai y a toda su familia de allí, sale con todas esas bendiciones. Y aquí está lo que te quiero enseñar. Aquí está nuestro primer punto. Abraham entendió algo en su vida. Después del error que cometió en Egipto, después de la lección que Dios le enseñó, Abraham comprendió algo. La verdadera bendición no está en la tierra. La verdadera bendición no está en Egipto. La verdadera bendición no viene de Faraón. Es más, no viene de la hermosura de Sarai. La bendición viene de parte de Dios. No fue Faraón, no fue la hermosura de su esposa, no fue su estrategia. A lo contrario, su estrategia le iba a salir mal. Su manipulación y su mentira le iba a costar y caro. Lo que lo bendijo fue que el favor de Dios seguía sobre él. Y aquí está lo primero que Abraham hace. Cuando Abraham sale de Egipto, en lugar de ir y decir: voy a empezar mi nueva vida, voy a tomar toda esta prosperidad y abandonar el pacto de Dios. Dios me ha bendecido tanto que ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito buscarle. No, todo lo contrario. ¿Sabes qué hace Abraham? Toma todo lo que Dios, con todo lo que Dios le bendijo en Egipto, y vuelve al altar que había edificado. Vuelve a la presencia de Dios. Aquí está el primer punto. Si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, si yo quiero la bendición de Dios en mi vida, tenemos que volver a la presencia de Dios. Ahora sí, ve conmigo, estamos en Génesis capítulo 13, ya que entendemos el contexto. Versículo 1 al 4 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo. ¿Era qué? En ganado, en plata y en oro. Aparentemente Abraham ya no necesita a Dios. Abraham se pudo haber ido a cumplir su sueño de vida, a estar establecido. Dios lo libró de Egipto, ya todo está bien. Pero no, Abraham comprende algo. No quiero una bendición momentánea. No quiero solo la provisión que Dios me dio en Egipto. Yo quiero vivir en la bendición de Dios. Hay gente que quiere una bendición espontánea. Vienen a un servicio, vienen a momentos de encuentro con Dios y eso les basta. Pero hay aquellos que anhelamos su presencia todos los días. Si tú eres uno de ellos, grita amén.
Hay aquellos que decimos: Dios, gracias por las bendiciones terrenales, gracias por tu bendición manifestada en posesiones, en trabajo, en mis hijos, en la salud, pero yo quiero más que una experiencia en Egipto, yo quiero más que un fin de semana, yo quiero más que una campaña, yo quiero vivir en tu bendición. Y si tú quieres vivir en la bendición de Dios, tienes que volver a su presencia. Abraham nos enseña: no hay bendición si no hay presencia de Dios. Dios bendice a aquellos que tienen un corazón de adoradores. Y Abraham aprendió a ser un adorador. Dice la Biblia que volvió. ¿Viste? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Verso 3. Y volvió. ¿Qué hizo? Y volvió. ¿A dónde? Por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hermano, amigo, escúchame de corazón. No permitas que la bendición se convierta en una maldición, porque comienzas a adorar lo que Dios te dio más que al dador de las buenas dádivas. No dejes que le dijiste: Señor, si me bendices vas a ver cómo te voy a servir, y te bendice y nos olvidamos de Él. Pero Abraham dice: no, Dios me bendijo aún estando en pecado, Dios me bendijo aún desviándome de su pacto, Dios me bendijo aún cuando era infiel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver al lugar donde edifiqué el altar. Voy a volver a la presencia de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: vuelve a su presencia. Vuelve, anímalo, dile: vuelve a su presencia. Abraham había comprendido algo: ya lo intenté a mi manera, y no, la solución, la bendición no está a mi manera. La bendición está en la presencia de Dios. Abraham volvió al altar, y en ese altar invocó el nombre de Jehová. El altar era un lugar de agradecimiento. El altar era un lugar donde Abraham renovaba su pacto con Dios. Era un sitio de recuerdo. Por eso tú y yo en nuestras vidas necesitamos altares. Te lo digo desde una perspectiva simbólica. Necesitamos espacios, en otras palabras, en nuestras vidas donde interactuamos y conectamos con la presencia de Dios. Por eso no dejes de venir a la iglesia. La iglesia es como un altar simbólico en tu vida, que aunque en la semana batallaste, te desviaste, cuando vuelves a la casa de Dios, por ese momento reconectas a lo que más importa. Dios te habla, Dios te ministra, Dios te bendice, y tú sales preguntándote: pero Dios, ¿por qué me bendices tanto si yo ni te estaba buscando? ¿Por qué me has favorecido si yo no lo merezco? Esa es la gracia de Dios que está en el altar de su presencia para todos aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús. Tenemos que volver a la presencia de Dios. Me encanta esta palabra, me encanta el lenguaje espacial y de dirección, porque nos habla de un acto físico. No solo era la disposición de su corazón. Fácilmente Abraham pudo haber dicho en el camino: pues Dios, tú conoces mi corazón. Dios, tú conoces mis intenciones. No tengo que ir a la iglesia, no tengo que dar, no tengo que servir. Tú sabes que en mi corazón, si pudiera, lo haría. Pero quiero decirte que para Dios el corazón y las acciones siempre van ligadas. Dios sabe que tú quieres, pero Dios también quiere que lo hagas. Abraham no dijo: basta con que Dios sepa en mi corazón que estoy agradecido. Abraham físicamente volvió. Hizo un sacrificio, fue hasta el lugar del altar y volvió. ¿Por qué volvió? Porque esto no era algo nuevo. Esto es lo que Abraham había hecho al principio. Dice el contexto, Génesis 12, versos 6 al 9. Si tú vas conmigo a Génesis 12, versos 6 al 9, vas a ver la primera vez en la cual Abraham le hace un altar a Dios. Dice aquí, esto es cuando Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y vamos a Canaán. Dice aquí: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué edificó? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente.
y edificó ahí altar a Jehová. ¿Qué hizo una segunda vez? Edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Esto es lo que Abraham hizo al principio. Y después de ser bendecido por Dios, lo hizo otra vez. O sea que Dios nos está llamando a volver a ese corazón de adorador, como empezamos al principio. Cuando Dios nos bendijo, hicimos más promesas de lo que podíamos comprender, cumplir. ¿Verdad que sí? Dios te promete, vas a ver, Dios. Voy a orar 8 días de la semana, ni tantos días hay, pero le sumo días porque así de espiritual ando. Voy a orar 29 horas al día, hasta le sumas horas al día por lo espiritual que andas. Vas a ver, Dios, lo que voy a hacer y cómo te voy a servir y esto y aquello. Nosotros hablamos a la ligera, pero a Dios no se le olvida lo que dijimos. Por eso la palabra nos enseña en la literatura de sabiduría que tengamos cuidado cuando hacemos voto con Dios, porque Dios lo toma demasiado en serio. Nosotros hablamos a la ligera. Sí, ahí nos vemos, sí, ahí te caigo, ahí te voy a llegar. Y no lo escribimos, no estamos intencionales. Sí, yo te prometo que lo voy a hacer. Dios lo toma bastante en serio. Y Abraham en este punto de su vida lo toma bastante en serio también. Él vuelve al sitio de adoración. Y cuando yo leía esto me hizo una pregunta. Si Abraham era un pagano y era un nómada y venía de una generación de pastores de ovejas y de los que cuidan ganado y de hacedores de tiendas de reunión y todo, ¿dónde aprendió a adorar? ¿Quién le enseñó a Abraham a hacer altares? ¿Quién le enseñó a Abraham a ser un adorador? La respuesta más objetiva y obvia quizás sería que si venía del paganismo, había visto adoración o culto a dioses falsos. Quizás su padre edificaba altares a otros dioses cananeos. Quizá había tenido encuentros con el espiritualismo. No sabemos del todo. Y eso no es lo más importante. Lo más importante que hay que destacar es que nadie le tuvo que enseñar a Abraham cómo adorar a Dios, porque era algo que fluyó de su corazón. A veces yo he escuchado a gente decir: Benji, es que batallo en la iglesia a adorar, a levantar las manos. No es mi personalidad. Me siento raro así levantando las manos. Hay hombres que dicen: es que no soy muy expresivo, pero los ves en el partido. Les estoy dando segundos para que asimilen. Los ves en la lucha de boxeo, viendo en la televisión, y salen expresiones que hasta la esposa dice: ¿eso de dónde salió? Yo nunca he visto eso. Esa clase de pasión, de amor, yo nunca la he visto. ¿De dónde salió eso? Salió de lo más profundo de tu ser, porque sabes, Dios nos diseñó para ser adoradores. El problema es que no hemos adorado al único objeto digno de adoración. Nos hemos hecho adoradores de hombres, adoradores de cosas, adoradores de experiencias, adoradores de equipos, adoradores y fanáticos de cosas de la tierra. Pero no hemos vinculado esa adoración al único objeto digno de adoración, que es nuestro Dios. Nadie le tuvo que enseñar a Abraham a adorar, a hacer un altar. Ya estaba en la constitución de su ser, estaba en su ADN. Y yo quiero decirte hoy que la adoración no es cuestión de personalidad, es cuestión de identidad. Todo lo que respira, bien te lo sabes, entonces adórale. Adórale cuando vengas a la iglesia. Sacúdete las excusas de que me crié en machismo, yo no soy así, no soy expresivo. Pues hazte expresivo, porque Cristo dio su vida por ti, porque Dios te ha redimido, porque Dios te ha bendecido. Nadie le tuvo que enseñar a Abraham a adorar. Abraham era un adorador. Tú eres un adorador. Yo soy un adorador. No tuviste un padre expresivo, por eso no eres expresivo. Que el diablo se quede con sus ataduras y mentiras. Yo tengo un nuevo Padre celestial que me expresa su amor todos los días, que me satura de su presencia. Oh, no servimos a un Dios de barro, no servimos a un Dios de metales, no servimos a un Dios de materia, no servimos a un Dios confinado en un edificio, encerrado en 4 paredes, no servimos a un Dios estancado, aburrido. Servimos al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Hay que adorarle, hay que hacer ruido, hay que celebrar su grandeza.
Hay que gritar su nombre. Hay que tocar todos los instrumentos, levantar todas las voces, escribir todas las letras, porque Él es digno de la suprema adoración. Vamos a una iglesia que por 5 segundos haga ruido. Él es digno de que volvamos al altar y le digamos: Dios, fuiste fiel en Harán, fuiste fiel en Egipto, has sido fiel en Betel, nunca me has dejado. Él es digno de nuestra adoración. La adoración es poderosa, ¿sabes por qué? Porque no solo es emotiva, no solo es profunda, no solo te mueve. La adoración es poderosa porque te enseña gratitud y humildad. Cada vez que adoras a Dios, las letras que cantas, la postura de tu cuerpo, el levantar tus manos, el arrodillarte, el cerrar tus ojos, no son rituales religiosos, no es mera liturgia, es algo expresivo del alma que le enseña desde lo corporal hasta lo sentimental, y todo lo que eres, toda tu entidad está diciendo: tú eres Dios, yo no lo soy, tú eres santo, tú eres soberano, tú eres digno. La adoración te humilla ante Dios y te enseña gratitud. Por eso Abraham comprendía: si yo quiero la bendición de Dios duradera en mi vida, yo necesito volver a su presencia. ¿Necesito qué? Volver a su presencia. No hay bendición si no hay presencia de Dios. Dios bendice a adoradores. Dios bendice a los que reconocen cuánto le necesitan y que Él es la fuente de todo lo bueno que han recibido en sus vidas. Pero acá llegamos al segundo punto. Después de volver al altar, después de volver a la presencia de Dios, dice la Biblia que Abraham y Lot ahora estaban en una encrucijada. Porque después de adorar al Señor se miran el uno al otro y se preguntan: ¿cómo le vamos a hacer? Ya volvimos a la tierra, pero ahora somos demasiado prósperos. Tenemos tantos criados y ganado y riquezas. Es más, dice la escritura que a Abraham le sumamos, no solo tenía criados, riqueza, prosperidad, tenía mucho oro y plata. Era riquísimo, era un hombre próspero, y se encuentra en una encrucijada. Tiene que tomar una decisión. Esta es la decisión importante. ¿Va a elegir la prosperidad personal o va a elegir esperar en la bendición de Dios? Cuando tú vuelves a la presencia de Dios, Dios te habla y te dice: hijo, elige esperar en mi presencia. Pero habrán tentaciones todos los días que nos empujan por la otra dirección o hacia la otra dirección, que nos dicen: no, elige producir tu propia prosperidad. Ve conmigo, estamos ahora en Génesis 13, versos 5 al 7, y mira lo que sucede aquí. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Comienza la tensión familiar. Los pastores de Abraham en contienda con los pastores de Lot. La gente luchando por la tierra. ¿Quién va a tener la mejor parte? Este terrenito es mío, no, este terrenito es de él. Y comenzaron los problemas y las tensiones, y Abraham tenía que tomar una decisión. Debía Abraham, como el tío, como el patriarca, como el que había recibido la promesa de parte de Dios, no era suyo, no merecía él elegir la mejor parte. No merecía él decirle a Lot: mira, hijo, te amo como un hijo mío, pero la promesa fue para mí, entonces yo me quedo con la mejor parte y te dejo a ti este terrenito, y pues ya que Dios te bendiga. Abraham pudo haber hecho eso. Abraham pudo haber dicho: aquí es mi oportunidad para aprovecharme y producir mi propia prosperidad. Abraham pudo haber entrado en contienda y pudo haber luchado con él, con su sobrino Lot. Así como él estaba en una encrucijada, tú y yo nos presentamos constantemente ante la tensión de diferentes decisiones. ¿Voy a elegir tratar de producir mi propia prosperidad o voy a depender y esperar de Dios para recibir su bendición celestial? En otras palabras, ¿voy a enfocarme en prioridades espirituales o en mis deseos carnales?
Voy a priorizar lo que Dios tiene para ti, para mí, o voy a priorizar lo que yo quiero para mí mismo. Y quiero enseñarte algo el día de hoy, contrario a lo que nos enseña nuestra era moderna. Nadie puede producir la bendición. Nadie puede producir la bendición, porque la bendición no es algo que se produce, la bendición es algo que se recibe. Pero nosotros vivimos en un mundo moderno en el cual nos hemos autoengañado y hemos hecho sinónimos la palabra bendición y prosperidad. Entonces cuando alguien recibe un nuevo trabajo ponen hashtag bendecido. Y cuando se compran un nuevo carro se ponen ahí humildemente, el Señor ha sido fiel, hashtag bendecido. Cuando se van de vacaciones se toman una foto al lado de la playa, hashtag bendecido. Que es como una manera semi humilde de decir: lo logré, pero no fui todo yo, fue como la suerte, bendecido. Pero la Biblia nos enseña que la bendición y la prosperidad no son sinónimos, porque tú puedes producir tu prosperidad, tú puedes trabajar mucho, adquirir mucho. La prosperidad del hombre la puede producir, pero la bendición solo se recibe de parte de Dios. La bendición puede incluir prosperidad, pero la bendición es más que eso. Abraham estaba en una encrucijada. Si elijo por mi cuenta la mejor parte de la tierra, es como elegir en mis fuerzas producir mi propia prosperidad. Pero si a lo contrario dependo de Dios, es decir, Dios, espero en tu bendición, porque tu bendición es mejor. Lo que tú me puedes dar es mejor que lo que yo puedo producir. ¿Tú lo crees? Lo que Dios me quiere dar es mejor de lo que yo puedo producir. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Que la bendición no se puede producir. Entonces ya no te acabes la vida tratando de producir algo que solo puedes recibir en Dios. Voy a esclavizarme toda la semana trabajando horas extras, haciendo esto, haciendo aquello, intentando más para tratar de producir algo que solo puedo recibir de parte de Dios. Abraham, si te vas a Egipto, si te quedas en Canaán, si hay hambre, si hay abundancia, Dios te va a bendecir. Porque la bendición de Dios no está restringida a circunstancias. La bendición de Dios fluye de su carácter inmutable. Él es para siempre fiel y su bendición fluye de su fidelidad. Si yo tengo la bendición, llueve, no llueva, yo voy a estar bien porque Dios me ha bendecido. Pero la prosperidad terrenal, la prosperidad que yo produzco, es contingente sobre algo. Yo estoy bien mientras los factores de la economía estén bien. Yo estoy bien mientras mi salud está bien. Pero la literatura de la sabiduría de la Biblia, como Eclesiastés, nos ha enseñado que la vida es incierta e impredecible. Te sientes estable porque todo está bien, tus seguros están asegurados y tus cuentas de contingencia están bien almacenadas y tus hijos saludables y todo correcto. Y luego llega la enfermedad. Y luego viene una pandemia global. Y luego viene una crisis. Y no te estoy hablando de teorías o cosas abstractas, te estoy hablando de realidades que hemos vivido todos. La incertidumbre de la vida viene a visitarnos y de repente nos damos cuenta: la prosperidad que yo produzco es incierta, pero la bendición que viene de Dios es segura. Quiero enseñarte algo. Necesitamos restaurar un concepto bíblico de la bendición. Porque cuando tú y yo pensamos en bendición, aquí en los Estados Unidos hay 3 cosas que vienen a nuestra mente. Este es el cuadro de bendición, por lo menos 3. Hay muchas más, pero por lo menos 3 que todos diríamos, estamos de acuerdo: salud, prosperidad, éxito. Cuando nosotros pensamos en la bendición, cuando en el mundo ponen hashtag blessed, ¿qué quieren decir con eso? Salud, prosperidad, éxito. Pero quiero leerte en el Sermón del Monte. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, cuando Jesús lee las bienaventuranzas, y Jesús nos va a ayudar hoy a restaurar un concepto bíblico de la bendición. Dice aquí: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los prósperos. No, bienaventurados los que tienen 30 acres en el estado de Texas. Bienaventurados los que llegaron a este país y son empresarios. No.
Bienaventurados los saludables, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oh, esto es lo que comprendió Abraham. La bendición no es elegir la mejor tierra y dejarle lo peor a Lot. La bendición es para los mansos, los humildes. Ellos recibirán la tierra por heredad. La bendición no es prosperidad, salud y éxito. Puede incluirlo, no me malentiendas, pero la verdadera bendición es tener a Dios. Y si tengo a Dios, voy a estar más que bien. Por eso los hijos de Dios pueden estar enfermos y decir: sigo siendo bendecido. Pueden pasar por sufrimientos y decir: la bendición de Dios está conmigo. Porque he comprendido que la verdadera bendición es tener a Dios. Y si tengo el favor de Dios, nada me faltará. Esto es lo que Abraham había comprendido. Abraham está en la encrucijada, él y Lot. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién elige cuál tierra? Pero Abraham no trata de producir su propia prosperidad. Abraham actuó con sabiduría, porque tenía una comprensión correcta acerca de la bendición. Porque aprendió la lección de Egipto y ya no quería repetir el mismo error. Porque su vista ya no estaba en la tierra. Su vista estaba en la ciudad celestial con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su mirada estaba en la voluntad de Dios y eligió la bendición de Dios. ¿Cómo eliges la bendición de Dios? Espera en Dios. Y cuando esperas en Dios, lo que Dios te da es mejor que lo que tú puedes producir. Volviendo a Génesis 13, dice el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Mira lo que hace Abraham. Responde con sabiduría y demuestra en su acto de elegir la bendición de Dios por encima de producir su propia prosperidad. Enseña dos cualidades de sabiduría. Aquí está la primera. Abraham comprendía: mi paz vale más. Dilo conmigo: mi paz vale más. Yo no me voy a poner aquí en contiendas con mi sobrino. Yo no voy a reducirme a este nivel de estos pastores que están en problema y en contienda. Mi paz vale más. Yo no voy a perder días de estar en la casa de Dios por trabajar horas extra. Mi paz vale más. Yo no voy a abrumarme con las posesiones materiales de esta vida. Mi paz vale más. Yo no voy a hundirme en las circunstancias temporales. Mi paz vale más. Alguien diga: mi paz vale más. La paz que Dios me ha dado vale más que otra posesión, que otra contienda, que otro problema. Abraham dijo: yo no voy a ser el instrumento de dolor, de disfunción, de problema y contienda en mi familia. Yo debo ser un ejemplo. Lot, tú elige la mejor parte. Yo voy a esperar en Dios. Mi paz vale más. Es lo primero que nos demuestra Abraham en sabiduría. Tu paz en Dios vale más, hermano. No te lances impulsivamente, no hagas nada que te va a robar la paz de Dios, porque esa paz en Dios vale más que una posesión. Imagínate que Abraham elige la mejor tierra y no duerme en las noches temiendo que Lot va a entrar a matarlo, que hay contienda entre los pastores. Que Abraham fue un hombre sabio y dijo: yo no quiero contiendas, Dios me va a bendecir, mi paz vale más. Pero en segundo lugar, su acto de sabiduría nos demuestra otro principio. No hay crecimiento si no pones límites. ¿Viste lo que hizo Abraham? Le dijo a Lot: apártate de mí. ¿Qué le dijo? No estamos hablando de un compañero de trabajo, no estamos hablando, estamos hablando de un sobrino que era como su hijo. Le dice: apártate de mí. Abraham supo: yo no voy a crecer en el pacto de Dios y la bendición de Dios si sigo ligado a alguien que tiene otra visión. Tengo que poner límites. Ahora escúchame, poner límites no significa que no amas, porque lo siguió amando. Es más, el próximo capítulo que estudiaremos el próximo domingo, Abraham hasta arriesga su vida por ir a rescatar a Lot. No lo dejó de amar. Pero poner límites es decir: no voy a habilitar tu pecado.
No voy a seguir ligado a ti si tú vas a otra visión. Yo estoy tratando de buscar a Dios, tú estás tratando de buscar el mundo. Apártate de mí, elige tu parte y Dios me bendecirá a mí. Siempre te amaré, aquí estoy para apoyarte, pero tú ve por tu camino, yo voy por el mío, porque yo tengo una visión de parte de Dios. Yo tengo un sueño de parte de Dios. Dios me ha dado algo a mí. No voy a recibir la bendición de Dios si me quedo ligado a alguien que está en desorden. Yo tengo que poner límites. Yo tengo que proteger lo que Dios me ha prometido. ¿Cuántos estamos entendiendo? Poner un límite no es dejar de amar. Poner un límite es obedecer a Dios. Abraham le dijo: no te dejaré, yo estoy aquí, yo daría mi vida por ti. El próximo capítulo lo demuestra, lo vamos a ver. Pero Abraham puso límites. ¿Cuál fue el resultado? Abraham esperó en Dios, pero Lot. Alguien diga pero Lot. Pero díganlo así tristes, pero Lot. Lot tomó la decisión equivocada, iglesia. Dice la Biblia que Lot, en lugar de elegir la bendición de Dios, Lot eligió producir su propia prosperidad. Y dice la Biblia que Lot se movió totalmente por vista. ¿Se movió por qué? Dice el verso 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como en el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot dijo: ok, si me das a mí la elección, yo elijo la mejor parte. Alzó sus ojos y se llevó por la vista. Pero escúchame, no todo lo que se ve bueno es bueno para ti. Porque la decisión que tomó Lot moviéndose por vista fue el error más grave que pudo haber hecho, que trajo consecuencias trágicas a su vida. A veces nosotros nos desesperamos y nos precipitamos porque decimos: Dios, es que Él por la necesidad. ¿Cuántos han dicho eso? No levantes tu mano, pero Dios, perdóname que me lancé, soy un impulsivo, pero la necesidad me agarró. La necesidad me encerró, y la desesperación. Y nos excusamos. Yo no te estoy minimizando que la necesidad nos lleva a la desesperación. Todos aquí lo hemos experimentado. Pero la sabiduría nos enseña a no movernos por vista y a tomar esa necesidad y desesperación y vincularla a Dios. ¿Qué haces con tu necesidad? No te desesperes, no te precipites. Lleva esa necesidad a Dios y deja que Dios te dé paz. Por eso dice Filipenses 4, versos 6 al 7: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña Pablo? No te muevas por impulso, no te muevas por necesidad, muévete por obediencia a Dios. Ve a Dios y dile: Dios, esta es mi necesidad, no sé cómo hacerle, estoy desesperado. Y Dios te da paz. Dios te dice: relájate, espera en mí, yo estoy trabajando. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión de Lot? Nos dice el resto del contexto que Lot vio la llanura del Jordán. El Jordán regaba de manera natural toda esa vegetación. Él la miró tan bella que la compara al huerto de Jehová, es decir, el huerto del Edén. Vio esa llanura del Jordán y dijo: es paraíso. Y se agarró esta tierra, voy a producir una prosperidad, voy a ser feliz. Y se dejó llevar por la vista. Y dice la palabra que la llanura no le fue suficiente. Se pasó de la llanura a poner sus tiendas a las afueras de una ciudad llamada Sodoma. Nos dice luego el resto del contexto en capítulos venideros que se fue de tener tiendas afuera de Sodoma a morar dentro de Sodoma. Y se fue de morar dentro de Sodoma a tener que huir por la pura misericordia de Dios que lo sacó de ese lugar, con su esposa y sus hijas. Perdió a su esposa, que se convirtió en un pilar de sal por mirar atrás. Sus hijas cometieron incesto con él, que es una historia tan trágica. Y cuando yo leí esa historia me preguntaba: ¿por qué hicieron esto sus hijas? Bajo la excusa de que no vamos a tener hijos porque no hay hombres buenos por aquí, y también nuestro padre ya no va a tener descendencia porque nuestra madre ya no está. Y excusaron, justificaron su pecado. Y la pregunta es: ¿de dónde aprendieron algo tan oscuro y tan horrible? Del lugar en el cual su padre las llevó a morar, de Sodoma. Una decisión por vista le costó a Lot no algo, le costó todo.
producir tu propia prosperidad nunca resulta en bendición, pero el que espera en Dios. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, enséñame a esperar en ti? Enséñame a esperar en ti. Enséñame a no tomar pasos apresurados. Enséñame a aprender de los errores de Lot, porque así nos engaña el enemigo. Vamos perdiendo la sensibilidad a Dios y una pequeña separación de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar más, y te vas por la llanura de Jordán, por la llanura del sueño americano, y luego te vas de ahí a morar afuera de Sodoma, a morar dentro de Sodoma, a perderlo todo por Sodoma. Dice la Biblia que Lot lo perdió todo, comprometió lo que Dios le pudo haber dado por medio de Abraham, porque se llevó por la vista. Pero Abraham no se movió por vista. Abraham esperó en Dios. Y quiero enseñarte el contraste en el texto, porque es tan explícito que es extraordinario. Míralo conmigo, verso 10 y verso 14. Mira esto, dice el verso 10, solo la primera parte. Y alzó Lot sus ojos. ¿Qué hizo Lot? Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Pero bríncate ahora al verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Cuando yo leí esto, Dios me habló y me dijo: no alces tus ojos, espera que yo los alce, porque cuando Dios alza tus ojos, lo que Él te va a dar es más de lo que tú puedes ver. Lot alzó sus ojos y dijo: wow, qué bella es la llanura del Jordán. Pero Abraham dijo: yo no voy a ver la llanura del Jordán, yo voy a esperar que Dios alce mis ojos. Y cuando Dios alza tus ojos, Él tiene más que la llanura del Jordán. Él tiene una visión más grande. Ahorita no la puedes ver, pero espera en Dios. Toca el que está a tu lado, dile: espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Cuando tú esperas en Dios y Dios alza tus ojos, Dios te va a enseñar cosas más grandes de lo que puedes soñar, más grande de lo que puedes imaginar. Tú solo querías la llanura del Jordán para tener un sitio para tu familia pequeña, pero Dios tiene más que sobrevivir. Dios tiene más que supervivencia. Dios tiene una bendición grande para ti. Dios quiere sacarte de la miseria, sacarte de la necesidad, sacarte de la desesperación. Lo que Dios tiene es más grande. Deja que Dios alce tus ojos. Deja que Dios alce tus ojos. Nosotros estamos leyendo el contexto ya resuelto, pero en el momento, imagínate a Abraham viendo que Lot tomaba la mejor parte de lo que Dios le había prometido, sin garantía de que lo recuperaría, pero lo hizo en fe, lo hizo por experiencia. Vi la fidelidad de Dios en Harán, vi la fidelidad de Dios en Egipto, voy a ver la fidelidad de Dios en Canaán. El Dios que estuvo conmigo aún en mi pecado, ahora no me dejará. Si fue fiel cuando yo le fui infiel, qué bendición tiene para mí cuando yo le sea fiel a Él. Abraham dijo: voy a esperar que Dios alce mis ojos. Te quiero dejar con esto porque el texto nos lo presenta. Si a mí me corresponde esperar en Dios, ¿qué puedo hacer mientras espero? Abraham no se quedó de brazos cruzados, esperando, haciendo nada. Abraham comprendió algo. Aquí está lo primero que aprendimos. Si tú quieres la bendición de Dios duradera, tienes que volver a su presencia. Si tú quieres la bendición de Dios, tienes que elegir esperar en Él, que Él alce tus ojos. Pero número 3, si quieres la bendición de Dios, tienes que abrirle paso a la bendición con tu obediencia. Abraham no se quedó de brazos cruzados. Abraham obedeció a Dios. Y escúchame, cuando tú obedeces a Dios, nada ni nadie puede robarte la bendición que Dios tiene para ti. Ni Lot, ni Satanás, ni una economía en declive, ni una enfermedad, ni un ataque, ningún obstáculo
ninguna presión de las tinieblas. La bendición que Dios tiene para ti, nadie te la puede quitar. Dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios. Mira esto en el verso 14. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí está, verso 17. Levántate, ¿qué le dijo? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dios le dice a Abraham: no hagas lo que está haciendo Lot. No te me acomodes, no te me quedes sentado, no hagas morada. Levántate, ponte de pie, agarra tu tienda, ponte en la movida, porque la bendición de Dios está en la obediencia. La bendición de Dios está en el movimiento, no en el que quiere, no en el que pide, sino en el que obedece la palabra de Dios. Abre paso a la bendición de Dios. Abre paso a la bendición de Dios. ¿Cómo? Con tu obediencia. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios me está llamando a mí. Vuelve a su presencia, elige esperar en Él y abre paso a la bendición con tu obediencia.